¿Todos bien? Bueno, resulta que en estos tiempos hemos visto que la tecnología avanza de manera sorprendente, ¿cierto? Y más a nosotros, los que somos por ahí de la época ¿cómo es? La época de la guayaba que llamaba por ahí este comediante, ¿cierto? Que describe precisa perfectamente. A nosotros nos tocó desde que el televisor salió a blanco y negro, con perillita, que uno era el control remoto y uno era el que lo mandaban a cambiar el canal. Se sentaba ahí, no, cámbialo otra vez, vuelva y párese. Y uno era el control. Pero la tecnología ha ido y nos tocó esa generación de ir avanzando todo. En la casa muchas veces casi nadie tenía un teléfono. Entonces usted ni sonaba ni quien lo molestaba, y si había una mala noticia pues tenían que ir a visitarlo a contarle la noticia. Hoy en día todo es una globalización, una conexión impresionante. Usted ya se enteró qué pasó al otro lado del mundo en el instante. Y cuando uno viajaba, por ejemplo, yo recuerdo que para hacer un viaje tiempo atrás, eso casi no se veía. Y si alguien viajaba era porque alguien se había atrevido a viajar y ese luego había llevado a otro, y ese otro se aprendía cómo era el cuento y volvía y llevaba a su familia, o se averiguaba muy bien cómo llegar a un lugar de Colombia, porque era muy complicado. Complicado en el hecho de que tenías que conocer. No es como hoy en día que tú quieres viajar, entonces eliges de dónde quiero salir, a dónde quiero llegar, cuántos días me quiero quedar, en qué hotel, y clic, pague en línea y sus vacaciones están. Rico tirar charco, ¿cierto? A muchos dicen, ay, tirar charco, ¿qué es eso? Yo sé de piscina, pero charco. Tiramos charco y fue delicioso, y los de nuestra generación no había juegos electrónicos. Por ahí salió el Atari, por ahí cuando estaba como de 12 años, que era un puntico y una bolita, y no, ping, ping, eso era todo. Eso era todo, ¿cierto? Pero uno jugaba que compartía con los amigos, jugaba trompo, jugaba bolas o canicas, jugaba lleva, policías Mauricio, uno la pasaba en la calle. No, ni comía por estar jugando. Hoy en día no comen ni salen a la calle por estar pegados de estos aparatos. Pero lo que quiero oír es que siempre que tú quieres, más que todo en un viaje, necesitas un punto de partida, ¿cierto? Necesitamos un punto de donde iniciar, de donde arrancar, ¿cierto? Necesitamos de dónde tomar ese inicio. La vida cristiana comienza, y ese punto de inicio, cuando uno empieza en el cristianismo, lo primero que hace es nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo no es, yo hice una oracioncita, Señor Jesús, te invito a mi vida y nací de nuevo. No, nacer de nuevo es cuando tú realmente de corazón te humillas, te presentas delante de Dios y le dices, Señor, yo solo no soy capaz. Yo solo no puedo, necesito tu presencia, necesito que me ayudes, que entres a mi vida y hagas de mí lo que tú quieras. Aquí estoy simplemente para ti. En ese momento donde usted empieza a sentir una transformación y que algo hizo clic, pero allá dentro de su corazón. Usted siente que ese fue el momento donde su vida empezó a tener un cambio. Algo tiene que suceder. Obviamente hay conductas y cosas que son un proceso. Pero lo primero es que sentiste algo diferente. No sé si fue paz, no sé si sentiste el amor de Dios, no sé si sentiste alegría, algo en tu genio, algo en tu corazón cambió, pero tú sabes y reconoces en qué momento o a partir de qué momento. Tal vez no te acuerdas de la fecha, pero sí más o menos en qué momento y con qué tipo de cosas tu vida arrancó espiritualmente. Pero empiezas una vida cristiana, un recorrer de andar, de conocer un poco de Dios, pero necesitamos otro ingrediente adicional para que tú comiences a vivir en el poder, en una vida victoriosa de poder. Es muy diferente conocer acerca de Dios, haber tomado la decisión de nacer de nuevo, pero otra cosa es empoderarte, tomar una vida de poder, y eso solo se logra a través ¿de quién? Del Espíritu Santo que viene a tu vida, que llega a tu corazón para cubrirte, rodearte y hacer de ti una persona totalmente diferente, pero en el poder
del Espíritu Santo. Entonces, así como tenemos ese inicio, yo quiero que hoy miremos un poco la vida de Abraham. Abraham es llamado el padre ¿de qué? De la fe. Pero resulta que Abraham, a ver cuántos saben ustedes, Abraham era descendiente ¿de quién? La escogí. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Cierto? Noé tuvo 3 hijos: Cam, Sem y Jafet. Abraham, porque muchas veces me preguntan, bueno, pero Abraham, hablan de Abraham, ¿y de dónde salió Abraham? Entonces Abraham viene como descendiente de Noé a través de los hijos de Sem. Sem tuvo varios hijos, descendencia, hasta que finalmente nació Abraham, Nahor y otro de los jóvenes. Ellos vivían y estaban ubicados en la región de Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que fue destruida por el pecado que había tan tremendo. Resulta que una vez, pues narra las escrituras, y si usted lo quiere conocer, váyase por allá a Génesis 12. Eso es un cuento hermoso, o sea, no es que sea un cuento, o sea, la historia lo conecta a uno y lo mete. Yo creo que hoy ustedes despierten como esa curiosidad. Y resulta que él se dio cuenta que a su sobrino Lot, que era hijo de su hermano, se lo llevan presos, llega a un pueblo y llega allí a Sodoma y se lo llevan como preso, lo cautivan, se llevan sus riquezas y se llevan todo. Y Abraham se da cuenta que esto sucedió. Abraham se da cuenta que esto estaba pasando. Inmediatamente él dijo, ¿cómo así que a mi sobrino le hicieron eso? Y él toma cartas en el asunto y se va a rescatar a su sobrino. ¿Se va a rescatar a quién? ¿Cómo se llama el sobrino? Lot. Y entonces, si vamos al Génesis 14, capítulo 14 de Génesis 14, 14. Ahí me disculpan los de audiovisuales porque no les había pasado todos estos daticos, estábamos resolviendo otras situaciones. Pero entonces ahí nos van a estar dando el versículo de apoyo. Génesis 14, 14 dice, oyó Abraham, ¿cómo se llama? Una vez una señora estaba de noche en su casa y tocaban la puerta, tarde de la noche, y decían, Abraham, Abraham. Y ella, ¿qué será esa bulla? Abraham, Abraham, ¿cómo así que Abraham? Y tocaban y nada. Cuando al otro día abrió la puerta y dice, Abraham, mijo, ¿usted qué hacía ahí? Dejó el señor en la calle y no sabía quién le iba a abrir, ¿cierto? Resulta que entonces en ese momento dice, oyó Abraham, así se llamaba él, Abraham, que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y lo siguió ¿hasta dónde? Hasta Dan. ¿Cuántos criados tenía? 318, nacidos ahí, o sea que tenía más. Pero la abundancia, la prosperidad, lo que tenía Abraham, porque eso venía de la descendencia incluso de Noé. Y él se preocupó, se fue y dice en el 15, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. 16, y recobró todos los bienes y también a Lot. O sea, él fue y sacó del secuestro a Lot, recuperó todos los bienes, a su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. 17, cuando volvía de la derrota, si alguien está buscando un nombre para un niño o algo, ahí está, Kedor Laomer. Perfecto, de pronto están buscando. Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Pero quiero que ponga cuidado en el 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó, ¿qué sacó? Pan y vino. ¿Qué hicimos ahora? Pan y vino. Yo quiero que usted vaya teniendo eso en su mente, en su cabeza, porque vamos a ir como hilando estas cosas. 19, y le bendijo. ¿Quién bendijo a quién?
Melquisedec bendijo a Abraham, dice, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién le dio los diezmos él? No. El sacerdote era Melquisedec. Entonces Abraham, en ese momento Abraham, ahorita lo completamos, Abraham le dio los diezmos de todo que de todo el botín y de todo lo que él tenía. ¿A quién? Al sacerdote. Melquisedec, dicen los estudiosos, que es figura de Jesús. Si no fue Jesús, es figura de Jesús, porque narra como que era el príncipe de paz, ¿sí? Era el rey, era un rey, dice ahí en Melquisedec, dice rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y en otras referencias dice que él era príncipe de paz, que no tenía principio, no tenía genealogía, y muy posiblemente Jesús se aparece directamente, el ángel de Dios, como lo llamaba Abraham, a él, a Abraham. Es que se complica, uno ya lo conoce como Abraham, pero es Abraham. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Dice que él lo bendijo, y por haberlo bendecido y haberlo apoyado, porque él se dio cuenta que él venció a toda esta gente, recuperó a su hijo, a su sobrino. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y como él vio que Dios estaba con él, entonces tomó todo lo que tenía, tomó el diezmo y se lo dio a Melquisedec, que era el sacerdote de ¿quién? Del Dios Altísimo. Pasado eso, si nos vamos al capítulo Génesis, vamos a ir a 12, que había pasado previamente. Génesis 12, versículo 1. Y vamos a ver cómo empieza ese llamamiento. Estábamos leyendo el 14, ¿cierto? O sea que vamos a devolvernos un poquito como las películas hoy en día, que empiezan por ¿cómo es? El futuro, pasado y no sé qué. Bueno, dice entonces, pero Jehová, uno del 12, Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hoy Dios te recuerda que un día te llamó a ti y que te dijo: quiero que te vayas y alejes todo aquel pasado que había en tu vida y que vayas a la tierra donde yo te voy a dar, la que vas a conquistar, la que va a estar llena de bendición, la que va a estar llena de mi presencia, pero tienes que salir de allá. Y es lo que Dios te dice hoy. Si tú quieres realmente nacer de nuevo, tener un punto de partida con Dios, tienes que hacer lo que Dios le dijo a Abraham, o Abraham cuando no se llamaba Abraham, que me enredo con el Abraham. Vete, ¿de dónde? De tu tierra, tal vez tú te tienes que alejar, ¿de dónde? Del pasado. Mira, a veces hay situaciones donde hasta de la misma familia te tienes que alejar cuando tu familia es tóxica en tu vida. Y a veces hay una tradición y dice la palabra, y Jesús mismo decía: aquellos que han dejado a padre, a madre, a hijos por mi nombre, recibirán todo. Y a veces toca, por salud espiritual, apartarnos de aquellas personas que, aunque son nuestra familia, obstruyen el propósito que Dios tiene para ti. Y suena raro, pero Jesús mismo lo decía: aquellos que han dejado padres, madres, hijos, casas, hermanos, por mi causa, recibirán 100 veces más en el cielo y aquí en la tierra de lo que perdieron. ¿Has dejado hermanos y familia tóxica? ¿Y cuántos has encontrado aquí? Hermanos nuevos, tíos nuevos, papás, ¿cierto, Maija? Papás nuevos, sí los hemos recibido, porque Dios dice que nos dará 100 veces más. Por eso es que es más aumentadito. 100 veces más. Y Dios lo dará. Pero entonces el llamado que le hizo primero a Abraham fue: deja a tu tierra y a tu pariente. Y mire, y es muy parecido con la situación de muchos matrimonios. A veces recibimos parejas constantemente con el problema de que no podemos más. Y es que se casaron, pero viven con la suegra del uno o del otro y de los suegros.
Y entonces dice la palabra, dejará el hombre ¿qué? A su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí, es que nos casamos, pero ¿qué? La mamá siempre está ahí. ¿Por qué no le hizo los huevitos como a él le gusta? ¿Por qué no le hizo la sopita como yo se la hago? ¿Por qué no? Y empiezan las suegras, la serpiente, no, perdón, empiezan las suegras a interrumpir muchas veces esa relación que Dios tiene un plan perfecto para ellos. Pero si no se apartan de eso, no, lo mismo que sucedía con Abraham. Tienes que irte. ¿Y qué hizo Abraham? Él inmediatamente obedeció y se fue esperando ¿en quién? En Dios. Si tenía todo en ese lugar donde estaba, ahí lo tenía, pero cuando Dios le dice, te vas que yo te voy a dar un premio, te voy a dar una bendición. Deja, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿A quién dejó a él? Hermanos, tíos, padres, a todo el mundo. Dice, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación, en el 2, grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás, ojo, y serás, Dios te tiene para que seas bendición para otras personas. Dios no te va a dejar con la mano estirada recibiendo únicamente. Él va a girar tu mano para que tú des y deposites. Porque como Abraham fue bendito y declarado para bendecir, tú estás destinado a bendecir a otros. ¿Quién lo cree? Estás destinado a bendecir, a ser de bendición. Y dice el 3, y bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Qué tristeza de quien se mete contigo cuando tú estás al lado de Dios. Todo aquel que te maldiga, todo aquel que pronuncie palabras contra ti, Él se encarga de ellos. Esa misma promesa Dios te la ha dado a ti hoy. Tómala. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Colosenses 1:13. Dios te sacó de un reino donde estabas, un reino de tinieblas, un reino de oscuridad, y te trajo a su reino a morar, a vivir y a aprender cómo se vive en ese reino. Y eso es lo que hacemos acá, enseñarte a cómo tienes que vivir, cómo te tienes que comportar en este reino, y la palabra de Dios tiene la respuesta. Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad ¿de quién? Dios te ha librado del poder de las tinieblas, pero solo si tú cumples tu parte de ese trato que hizo Dios con Abraham. Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué hizo Jesús con su muerte? Te sacó de ese reino de tinieblas y te transportó y te puso en el reino de luz. Ahí es donde estás. Ahí es donde tienes que hacer, y no puedes estarte devolviendo de tu reino de luz a revolcarte en el lodo de donde Él ya te sacó. ¿Estás recibiendo? No podemos volver a ese lugar. Romanos 4:3. Vamos a Romanos y vamos completando ahí esta parte. Romanos 4:3. Dice, porque ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le tocó hacer a Abraham? Solo creer. Y lo vamos a ver en un pasaje enseguida para que usted entienda eso de que cuando Jesús muere, Él es cuerpo partido. Como hablábamos del pan ahora, lo decía Carlitos. Cuerpo partido. Y Él dice, y partió el pan y lo entregó, lo dio. Génesis 15, ahora sí vamos al 15. Volvamos allá al 15. Está buena la historia, ¿cierto? 15 del 17 al 18. Y sucedió, creo que todos se ubicaron, si no toma el versículo y lo estudia en su casa o repite la prédica en el canal, queda grabada. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Pero yo creo que se devuelva un poquito, por favor, si nos podemos devolver hacia la promesa que Abraham le hace
Dios le hace a Abraham desde el versículo 1 de ese capítulo 15. Lo voy a leer rápido. Ponga atención. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Después de qué? De que él tuvo el encuentro, recuperó a su sobrino, después de que diezmó y dio el 10% de lo que tenía. ¿A quién? A Melquisedec. Luego viene una visión, porque es el capítulo siguiente. Y después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esa fue la visión que él tuvo. Yo me imagino que Abraham se levantó esa mañana, oyó a Jehová y le fue contado por justicia, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. En la Biblia, Ur de los Caldeos es tipología de demonios, y por eso dice que Dios te trasladó de las tinieblas a la luz. Lo que hizo con Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, de las tinieblas, del dominio que había allí en ese tiempo, y lo sacó ¿a dónde? A la luz, para que brillara. Tú estás llamado a heredar la tierra, y tú y yo somos fruto de la promesa de Abraham. Tú estás contado entre esas estrellas que él vio en el firmamento, las cuales no alcanzó a contar, porque eran muchas, millones. Tú y yo somos de esa heredad de Abraham, del pueblo escogido de Dios. Y le dijo, y él respondió en el 8, él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de ¿cuánto? De 3 años, una tórtola también y un palomo o palomín. 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Dios le dijo: yo te voy a hacer un pacto, voy a hacer un pacto contigo para que me creas. Aunque él ya había creído, pero dijo: voy a ratificar mi promesa con un pacto de sangre, un pacto de corte. Y le dijo: tráeme la becerra, tráeme, ¿qué más? ¿Qué fue lo que trajo? Carnero, becerra y las tórtolas y un palomo y una cabra. Y las partían literalmente por la mitad. Ponían una parte a un lado, otra parte a un lado. ¿Se imaginan el charquito de sangre del sacrificio? Y cuando había un pacto, que era un pacto para toda la vida, de fidelidad, de honra, de respeto, lo que hacían las dos partes era abrir los animales, ponerlos en medio y caminar en medio de los animales partidos. Y eso era un pacto de sangre que se hacía antiguamente para ratificar algo que era de vida o muerte. Y Dios le dice, le da la orden de que lo haga. Suena raro, ¿cierto? Uy, un sacrificio, muerte, algo raro. Y dice que él espantaba a las aves porque venían las aves de rapiña, claro, un sangrero y animales. Obviamente el gallinazo, que es ¿qué? Una ave de carroñera, llegaban y él los tenía que espantar. Pero él esperaba que Dios apareciera para hacer el pacto con él. ¿Y qué pasó? Se puso el sol y apareció Dios. ¿Hasta ahí donde vamos apareció? No apareció. Y dice: mas caída el sol, sobrecogió el sueño. Ahora, ¿te imaginas el cansancio de ese hombre haciendo ese sacrificio? Matando esos animales, dividiéndolos por la mitad y espantando gallinazos. ¿Se imaginan? El cansancio. Y dice: mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Sobre quién? Estaba muerto de sueño y llegó un temor, una oscuridad que cayó sobre él. Tal vez él dijo: Dios no va a estar conmigo. Tal vez tú digas: Dios no me va a ayudar, Dios no me va a sacar de esta. Pero Él lo prometió, y si tú cumples tu parte, que es obedecerle, seguirle, honrarle,
vas a tener tu parte. Pero tienes que actuar. Dios es un Dios de pactos. Y lo que Él promete lo cumple, porque Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. O es al revés, pero es lo mismo. No es ninguna de las dos, ni miente ni se arrepiente. Exacto. Entonces llegó el temor y vamos al 13 y dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. 400 años, un ratico, ¿cierto? Y vamos entonces hasta el 18 donde estamos ahorita. Ya saben qué pasó, espantaba, esperaba, llegó un temor sobre él. Dios le habló profecías sobre el pueblo de Israel, que iban a estar esclavos 400 años, que iban a salir libres, pero que luego iban a triunfar. A veces salimos, conocemos a Dios, empezamos nuestra vida y muchas veces tenemos ese desierto, ese tropiezo donde Dios nos empieza a formar, y a veces, pero ¿por qué Dios y por qué? No, pregúntale el ¿para qué? Señor, ¿qué quieres formar en mí? ¿En qué tengo que menguar? A veces como parejas y como esposos pensamos que el problema es la esposa y resulta que el problema soy yo. O tú como mujer piensas que el problema es tu esposo y el problema eres tú. Pero pregúntale a Dios en qué tú estás fallando como hijo, como esposa, como empleado, como lo que sea. No busques culpables. Permite que Él te encuentre a ti para que Él pueda hacer algo en ti. Si tú no reconoces tus fallas y tus errores, Dios no puede operar. ¿Cómo te va a cambiar de algo que tú no quieres cambiar? ¿O será que alguien cambia o lo hacen cambiar si no ha reconocido que necesita un cambio? ¿Cuándo te cambias de look? Cuando consideras que necesitas un cambio. Usted se hace la capul, se pinta el pelo rojo, azul, ¿cierto? Se hace los crespos o se alacia o se alisa. Porque necesita un cambio. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, el 17 del capítulo 15, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Qué raro, o sea que Abraham no tuvo que caminar sobre esos en medio de los animales, ¿cierto que no? Dios lo dejó dormir. 18, y en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Pero mire lo que sucedía, en medio de las partes, los comprometidos a hacer el pacto eran los que tenían que andar. Y cuando dice que él cayó en el sueño, él veía, cuando despertó, veía que en medio de los cuerpos partidos, ¿qué se movía? Un horno humeante y una antorcha. ¿Qué se hace en el horno? ¿Qué se cocina en un horno? El pan, el verdadero pan del cielo. Ahí estaba el Padre. ¿Y quién es la antorcha? La luz del mundo. Jesús y el Padre, ambos estaban haciendo un pacto que Abraham no podía hacer porque él era pecador y no lo iba a cumplir. Y en ese momento Dios hace pacto delante de Abraham entre el Padre y Jesús mismo. ¿Lo ven? El horno donde se da el verdadero pan del cielo. El pan del cielo. Jesús como antorcha, siendo luz. Y en ese momento se hace ese pacto, que es el mismo pacto que tú y yo recibimos. ¿Y qué le tocó hacer a Abraham? No le tocó ni siquiera caminar, solo le tocó creer. Y es lo único que te toca hacer a ti. El pacto ya estuvo, la sangre fue derramada en la cruz. Dios ya hizo lo que tenía que hacer y a ti lo único que te toca ahora es creer, como creyó Abraham.
Eso sucedió hace 2000 años, pero ahora tú tienes que creer, porque ellos mismos hicieron el pacto entre sí para que tú fueras descendencia de Abraham en la promesa. Tú y yo somos descendientes de Abraham. Los de su casa, los descendientes, los comprados, los extranjeros, todos venimos a estar insertados en esa familia de Abraham. Solo nos toca creer. Primera de Corintios 11:24. Primera de Corintios 11:24. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. El cuerpo de Cristo fue partido, molido, para cumplir la promesa que se había hecho a ¿quién? Abraham. Y ahí estábamos tú y yo, recibiendo salvación y promesa de una vida nueva, de una vida diferente. ¿Estamos? Es partido. Haced esto en memoria mía. Primera de Corintios 10 del 1 al 2. Dios saca a Abraham de esa tierra, como tú y yo tenemos que salir de nuestra vieja vida, de lo que quedó atrás, de estas cosas que a veces nos llaman la atención, pero el hecho del pacto de carne es cuando nosotros tenemos que partir nuestra carne, tenemos que hacer una división en nuestra carne para dejar las cosas atrás, y la carne la tenemos que dejar atrás. Ahí dicen los carnívoros: no, ¿cómo yo hago sin carne? No estoy hablando de esa carne, estoy hablando de esa naturaleza que siempre nos lleva y nos quiere que hagamos lo malo y lo que no agrada a Dios. 1 Corintios 10, 1, 2. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aún en el Antiguo Testamento estaba la figura de los 3 bautismos. ¿Bautizados en quién? En Moisés. Moisés es una tipología de Jesús, porque Moisés mismo lo habló y lo narró del profeta que venía. Y dice que fueron bautizados en el mar, porque el mar también se abrió. ¿Ven la figura del mar abierto en 2 mitades? Eso fue parte del pacto de Dios, cuando ellos cruzaron por tierra seca y a cada lado estaban las partes abiertas de la promesa, dejando atrás que la vieja vida, y todos aquellos que querían perseguirlos, hacerle daño, fueron ¿qué? Ahogados en el mar, y ellos pasaron a salvo. Tienes que pasar a salvo de tu vida, tienes que salir adelante. Dios te sacó de esa vieja vida, el viejo Egipto, y vamos adelante, porque Jesús está con nosotros. Dios está con nosotros para limpiarnos, para salvarnos, para darnos y llevarnos a esa tierra prometida. ¿Todos anhelamos una tierra prometida? Y vamos a vivirla desde aquí, si tú cumples y obedeces el pacto que Dios hizo con Abraham, y del cual tú eres un heredero. Muchos de ellos no vieron la promesa. Moisés no llegó a la tierra prometida, pero la vio de lejos. Tal vez a ellos les tocó sufrir muchas cosas y trabajar para que esa promesa nos llegara a través de Jesús y se cumpliera finalmente. Ellos hicieron el trabajo largo, el trabajo duro, y tú y yo tenemos ahora simplemente que recibir por fe lo que Dios ya destinó para tu vida, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu trabajo, todo. Toma la promesa, haz solo tu parte, obedécele, guárdate en santidad, búscalo para que recibas lo que Él ya destinó para ti. Ustedes recuerdan que los hijos de Israel salieron de Egipto después de pintar con la sangre de un cordero las puertas de su casa, ¿sí? Y Dios los mandó a que hicieran esto para que el ángel del Señor, dice que pasaba de largo,
Y vamos a ir a Éxodo 12, 23. Yo creo que usted le ponga especial cuidado a esto. Éxodo 12, 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar ¿a quién? Al heridor. En otras versiones dice al destruidor en vuestras casas para herir. ¿Cómo tienes que marcar tu vida para que el destructor no llegue a tu vida ni a tu familia? Con la sangre preciosa de Jesús. Tienes que creer que ese sacrificio fue suficiente y tienes que acercarte a Él para que recibas esa bendición. Dice que el ángel pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar. ¿No quieres que Dios no deje entrar al destructor a tu casa? Que tu vida esté marcada por la sangre de Jesús. No es a medias. No es a veces sí, a veces no. O cuando tenga tiempo. Es un compromiso y una entrega de verdad hacia Dios para que tú recibas todo lo que Él quiere darte. Mira, Dios no se olvida de los sueños que tú tienes. Pues de los sueños de los que están durmiendo, sí, pero de los sueños que tú tienes. A veces, pues que yo tengo que dejar todo mi sueño a mí. No, entrégale tu corazón a Dios y Dios te irá devolviendo cada uno de esos sueños. Yo les contaba en la otra ocasión que en mi vida siempre hubo anhelos de hacer cosas, de ir a lugares, de hacer diferentes cosas. Y cada uno de esos sueños que yo tenía, Dios me los ha dado, me los ha entregado, porque le he creído, porque lo he amado, porque le he buscado. Y cuando Él tiene mi corazón asegurado en sus manos, Él sabe que no se pierde de ahí y te empieza a soltar aquellas cosas que tú deseas. Pero cuando a veces te suelta algo que tú deseas, tu corazón se sale brincando de sus manos y se va para la cosa que tú deseas y Él no te sigue dando. O sabe que Él simplemente no te da más hasta que tu corazón no esté en sus manos. ¿Me hago entender? ¿Quieres tener lo que quieres tener? Entrégate a Él en sus manos. Que nada ni nada te mueva, porque lo único que importa es adorarlo, agradarle y honrarlo a Él. Y Él se va a ocupar de tus detalles. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hacer lo justo, lo bueno, lo correcto, lo santo. Y todas las cosas serán añadidas. Pero a veces salimos corriendo detrás de la añadidura y dejamos al Señor que da lo principal. En vez de sentarte a la mesa a comer con Él, te arrodillas debajo de la mesa a buscar los sobrados que caen al piso. Porque no te sientas a la mesa a comer donde estás invitado y tienes invitación VIP, pero no quieres. En la nube, en el mar. Génesis 17, 5, dos capitulitos más adelante. Recibe Abraham una forma tipológica del bautismo en el Espíritu. Génesis 17, 5. Por eso te decía que la vida cristiana tiene un comienzo con el nuevo nacimiento, pero necesita de un poder sobrenatural donde llega el Espíritu de Dios a transformar tu vida en poder, a empoderarte para que vivas una vida victoriosa, una vida gloriosa, no simplemente una vida de éxito. Porque la gente en el mundo tiene éxito, ¿cierto? Pero no tiene una vida gloriosa. Y la vida gloriosa solo la da Él. Solo la da el Rey de Reyes y Señor de Señores. 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y como Abraham era uno solo con su esposa,
a Sarai, que el original es Sarai con Y, porque en el hebreo no existen las vocales, le quitó la Y. La Y del yo, la Y del altivez, la Y del egoísmo, y la convirtió en Sara, la promesa de Dios, porque le quitó el yo. La falta de humildad, la altivez, es el impedimento para que el Espíritu Santo se derrame en tu vida. El orgullo, la altivez, es lo que hace. El Espíritu Santo se derrama, pero tú no lo dejas entrar. Porque en tu corazón, no, qué oso, de pronto hago aquí algo raro. No, yo mejor me controlo. Espíritu Santo, no, conmigo no. Sí, puede. Tú tienes que soltarte. Que no importe si te babeas ahí en la silla, pero es Dios quien está haciendo ese toque especial en tu vida. O si te mueres de la risa, o si tiemblas, o si sucede algo, le estás permitiendo que se derrame en tu vida. Abraham lo llenó, y si usted ve en el Antiguo Testamento desde Génesis, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, esa palabra en hebreo es ruach, R-U-A-H, ruach, y quiere decir el Espíritu de Dios que se posa, y se posó sobre Abraham en forma de A-H, porque es como la contracción del famoso ruach. Se lo dio a Sara y se lo dio a su esposo Abraham. Tú necesitas el poder del Espíritu en tu vida. Por eso tantos años, yo personalmente, desde mis 14 años hasta mis 40 años, viví sin el poder del Espíritu. Muchos de ustedes tal vez han llegado a este lugar conociendo de Dios, conociendo de la Biblia, pero sin el poder del Espíritu Santo y sin que Dios te cambie el nombre como lo hizo con Abraham. ¿Estamos? ¿Hay alguien aquí? Yuhu. No dice Cash. Abraham recibió el Espíritu de Dios en su vida, como lo tienes que recibir tú. Y ese fue el poder que Dios le dio a él. Tienes que entregarte para que el Espíritu Santo llegue, descienda sobre ti. ¿Vamos aprendiendo algo hoy o no? Ese sacrificio no lo podemos invalidar. Tú no puedes pisotear la sangre de Jesús siguiendo en tu vida pasada, refregando. Él ya te perdonó, te limpió, te hizo puro, y tú te devuelves al pantano. Consérvate puro, limpio. Dile: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto? Ahí está en su Biblia las instrucciones de cómo hacerlo. Está la iglesia para enseñarle, está la academia, están los domingos para enseñarte cómo hacerlo y cómo andar delante de Dios. En Josué 3, que no lo vamos a leer, Josué, el río Jordán se abre para que ellos pasen limpiamente. ¿Y cuántas batallas ganaron Josué y su gente después de que Moisés murió? ¿Cuántas batallas ganaron? Porque el poder de Dios estaba sobre ellos. Mientras no se mantuvieran en rebeldía, mientras no estuvieran ellos en pecado y no entristecieran al Señor con su desobediencia, había un poder sobrenatural en la vida de Josué y en la vida de toda su gente. Y lo pueden evidenciar en Josué 3, ahora lo leen en su casa, capítulo 3 de Josué. Cómo el poder y se volvía a abrir el paso en seco a través del río Jordán para ellos. Hechos 3, del 22 al 26, y cerramos con ese. Hechos 22. ¿Perdimos la venida hoy? Ok. Amén. 22 al 26. Vamos a ver lo que Moisés hablaba de Jesús. Miren lo que Moisés profetizaba de Jesús. Y lo está citando Pablo. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios
Os levantará profeta de entre vuestros hermanos, de la misma descendencia, como a mí. Ahí lo levantó Dios mismo. Dice, levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Quieres el cielo? Cree en las palabras de Jesús. ¿Quieres irte a otro lado y seas desarraigado del reino? No le creas a Jesús. En otras palabras, dice ese versículo eso. Toda alma que no oiga a aquel profeta, y lo decía Moisés, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso te incluye a ti y a tu familia. Serán benditas. 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta. ¿De dónde tenemos que convertirnos? De nuestra maldad. Para eso murió Jesús. Y ese pacto para guardarnos en santidad. Y Dios le dijo a Abraham, y te voy a prosperar grandemente y vas a ser de bendición. Pero también te pido que guardes en santidad a tu familia, que los circuncides. Y desde ahí empezó la circuncisión en todo varón nacido al 8º día, de cortarle el prepucio, porque era dividir las carnes y hacer un pacto con Él. Ya hoy en día no nos tenemos que circuncidar, ¿cierto? Algunos ya lo hicieron clínicamente, pero Jesús a través de la cruz ha circuncidado nuestros corazones. Y eso es lo que hay que circuncidar, el corazón. Tuvimos un inicio, necesitamos el Espíritu Santo para tener poder y para llevar esa vida en victoria y reclamar todo aquello que Dios preparó para nosotros.